Buenas noches, maestra. Nosotros somos el equipo 4 que está conformado por Edwin Ulises García Juárez, José Miguel Valdovinos Monroy, Luis Fernando Abonce y Heriberto Arriola. Vamos a comenzar con mi compañero Edwin. Bueno, pues a mí me tocó exponer sobre los derechos reales sobre la cosa propia. Los derechos reales se enumeran dentro del derecho objetivo y se refiere a autorizar la conducta de su titular sobre una cosa. Pero la clasificación de cada uno de estos otorga diferentes facultades. El derecho real de propiedad, que es el que otorga las facultades más amplias que una persona puede tener sobre una cosa, y también se tienen los derechos reales sobre una cosa ajena, es decir, la cosa que pertenece a otra. En otras palabras, o en el derecho romano, se llama iura in re alinea, que significa, en esto los romanos clasificaron la servidumbre o la enfeteusis y la superficie, y se otorgan facultades más limitadas. Y por último, los derechos reales de garantía, como la prenda y la hipoteca, que solo nos facultan a tener algo u otra persona a pedir posesión de algo, es para garantizar el pago de una deuda al anterior. Y también voy a hablar del patrimonio en Roma, lo cual el patrimonio en Roma es más que nada un lenguaje usual de los romanos, que eran los blenes pertenecientes al padre de familia denominado res familiaris o familia penuquiaque, significada por tanto la potestad y el derecho sobre las cosas. En la época de Cicerón, el término se ha cambiado en su contenido para significar los bienes que poseen los padres, y Horacio lo usa para designar la riqueza. El término patrimonio entra en el campo del derecho romano en el sentido usual de que hemos hablado, sin transformarse en una palabra técnica ni hacerse exclusivo para designar la masa de bienes de una persona, sino que se emplea junto a otras para la designación de dicha masa o suma de bienes. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las cosas y la posesión. Y bueno, el derecho real forzosamente presupone la existencia de una cosa sobre la cual va a recaer la conducta autorizada del titular, o sea, del quien posee la cosa, entendiéndose por cosa, o bien que en latín cosa, pues se dice res. Todo objetivo del mundo exterior que puede producir alguna utilidad o algún servicio para el hombre. Según el derecho romano, no todas las cosas podían ser susceptibles de apropiación por el particular o por quien las poseía. Estas eran las cosas que estaban fuera del comercio, que es rex extra commercium. Las cosas que sí podían ser apropiadas por los particulares eran aquellas que estaban dentro del comercio, o en latín rex in commercium. Las cosas podían estar fuera del comercio por razones de derecho divino o de derecho humano. Estaban fuera del comercio por derecho divino la res sacre o las posesiones sagradas, como los terrenos, edificios y objetos consagrados al culto, y la rex religiose o religiosas, que eran las cosas destinadas al culto doméstico, como los sepulcros. Existen varios tipos de posesiones, la rex mancipi y la rex sin mancipi, o sea, nec es sin, o que no estaban mancipadas. Este criterio de clasificación es muy antiguo. Entre la res mancipi incluye a los terrenos y casas propiedad de los ciudadanos romanos y por lo tanto situadas en el suelo itálico, en las servidumbres de paso o de acueducto constituidas en esos terrenos, así como los esclavos o los animales de tiro y de carga. Existen diferentes tipos, por ejemplo, bueno, también están las cosas inmuebles o cosas muebles. Esta distinción vino a sustituir la anterior, siendo los bienes inmuebles los más importantes. Entre ellos tenemos los terrenos, edificios, como decíamos antes,
y los demás bienes. El derecho imperial, la enajenación de las cosas inmuebles requería de mayor requisitos y de formas solemnes. También tenemos a cosas corporales e incorporales. Son corporales las cosas que pueden apreciarse con los sentidos, que son tangibles, que pueden ser tocadas. Son incorporales las cosas no tangibles como un derecho o una herencia. También están las cosas divisibles e indivisibles. Las cosas divisibles son aquellas que sin detrimento de su valor pueden fraccionarse en otras, o sea que no disminuye su valor. Las cosas principales y accesorias son principales aquellas cosas cuya naturaleza está determinada por sí sola, sirve de inmediato y por ellas mismas a las necesidades del hombre, por ejemplo, un terreno. Las cosas fungibles y no fungibles son cosas fungibles las que pueden ser sustituidas por otras del mismo género, como el vino, el trigo, el dinero. Para los romanos estas cosas se individualizaban al contarlas, poseerlas o medirlas, que eran como de necesidad básica. Y por último tenemos las cosas consumibles y no consumibles. Las cosas consumibles son las que generalmente se acaban con el primer uso, como los comestibles. El dinero también es consumible porque su uso normal lo hace salir del patrimonio. Y las no consumibles son las que pueden usarse repetidamente, como los muebles de una casa o la casa misma. Eh, con referencia a la posesión, la definición y naturaleza jurídica consiste cuando el dueño de una cosa lleva a cabo acción sobre ella, es decir, que puede disponer de ella. Estas corresponden al ejercicio de un derecho de propiedad, el cual se encuentra definido por el ordenamiento jurídico. No obstante, si estamos ante una situación factual, o sea, de hecho, en la que vemos una persona ejerciendo poder sobre una cosa y haciendo uso de ella, podemos decir que está en este estado de hecho se corresponde a una situación posesoria. Lo que no podemos afirmar a simple vista si se trata o no del ejercicio de un derecho de propiedad. Se dará un derecho se dará un derecho de propiedad cuando exista una relación jurídica entre el sujeto, es decir, cuando esté regulado por alguna ley. La posesión en el derecho clásico romano sería el hecho de disponer de una cosa, a diferencia de la propiedad. Aquí hace una distinción entre la posesión y la propiedad. La propiedad, la cual requiere de una titularidad jurídica. Se trata pues de una situación de hecho, de tener o ocupar una cosa independientemente de que haya o no un derecho que lo respalde. Y bueno, también da una definición etimológica que bueno, en este caso es posesio, se compone también de pod o de pod y cedere, que significa el cimiento sobre algo. Uno de los requisitos de la posesión. La posesión se forma por el corpus y el animus. El primero se define como la detención material de la cosa, mientras que el segundo sería un elemento más espiritual o una intención, o sea, algo inanimado se puede decir. No obstante, la posesión natural solo se da el corpus, elemento intencional o ánimos lo encontramos en la posesión interdictal y en la posesión civil. Esto es en cuanto a las cosas y la posesión. Buenas noches, mi nombre es Luis y a mí me tocó exponer acerca de la propiedad. Tenemos que la propiedad en sí ha tenido varios significados a través del tiempo. Esto se ha ido adaptando porque en Roma tenemos que, por lo general, era un poder, un derecho absoluto o para algunos romanos era un derecho de colectividad. Un término muy reciente de la propiedad que me agradó mucho es el de Pinavara, que menciona que es el derecho de goce y disposición que una persona tiene sobre bienes determinados de acuerdo con lo permitido por las leyes y sin prejuicio de tercero. La propiedad en Roma está vinculada fuertemente a pater familias, por lo cual tenemos que tener tres fuentes muy importantes, las cuales son el manicipio, que era la apreciación de un bien material; el mancipio dare, que es aquella transmisión, adquisición de un bien o de una propiedad; o propietas, que es la pertenencia del propietario con el uso de disfrute por otra persona, característico del usufructo. Que tenemos que tomar en cuenta que el usufructo pues es aquel goce de un bien por el cual pero por el hecho que tú no eres propietario puedes gozar, pero más sin embargo no eres propietario de ese usufructo, de ese bien, perdón.
En sí nos basamos en la antigua Roma, todavía no había tal cual una definición acerca de la propiedad. No fue hasta con los glosadores que también nos hicieron una gran definición acerca de la propiedad, la cual dice que era el derecho del propietario de un bien usarlo y disponer plenamente de él. Tenemos que las características de la propiedad en Roma eran perpetuas, que no se extinguían ni con el ejercicio, absolutas, que son las facultades del titular, que eran ilimitadas o relativamente, exclusivas, inmune y de existencia de límites sagrados. Que de estos límites sagrados en las 12 tablas también nos habla acerca de que, por decir, en las heces fecales, tú no podías hacer afuera de tu determinada propiedad, por así llamarlo. Luego tenemos que las clases de la propiedad fueron cambiando, pero inicialmente contaban con el dominio ex querentium, que para necesariamente poder tener esta propiedad era necesario ser ciudadano romano y tener el suelo o muebles itálico, que pues básicamente solamente lo otorgaban los emperadores a ciertas regiones. También tenemos lo que viene siendo la propiedad del proeta, sí, de la propiedad del proeta, en la que básicamente él abogaba por la persona que le daban un mueble. Algo interesante es que para la iglesia la propiedad era lo siguiente: es el propietario quien se ve afectado por sus servidumbres, provisiones o incluso por figuras como el condominio. Esos son sus límites, pero fuera de ellos la propiedad vuelve a su estado de plenitud. En antigua Roma había 3 elementos esenciales para la propiedad: el jus tendi, derecho de usar; el jus ponendi, derecho de disponer; y el jus audutedi, que era el derecho de abusar. De mi parte sería todo. Bueno, y ya para terminar, yo les voy a mencionar algunos casos prácticos de lo que se utilizaba en la antigua Roma. En el derecho romano, muchos romanistas contemporáneos afirmaban que para el derecho romano la posesión no era un derecho como tal, sino una situación como un hecho, como lo había mencionado nuestro compañero anteriormente. Para que fuera un derecho debía de ser una propiedad, algo con carácter jurídico. Algunos de los ejemplos que mencionan los diferentes autores es que si se referían a la herencia, señalaban cuando los instituidos herederos a la dair, la herencia pasaban a nosotros todos los derechos, pero no teníamos posesión de ella al no hallarnos tomando realmente. Era lo que mencionaba. Nosotros teníamos posesión porque era un hecho del que nos lo estaban heredando, pero como no teníamos validez jurídica, no se podía considerar como una propiedad. Otro ejemplo que nos daba es que si un marido cedía la posesión de una cosa a su mujer a causa de una donación, los demás creían que ella la poseía, aquella cosa, porque una situación de hecho no puede anularse por un derecho civil. Otros autores, como Pablo, afirmaba que lo liberamos de una obligación aproximadamente por los modos de contratos, aquellos por los que nos obligamos, y perdemos un derecho por los modos contrarios de aquellos por lo que lo adquirimos. Asimismo, todos los que no se pueden adquirir la posesión o no ser con intención de tenencia efectiva, así tampoco puede perderse si no se ha producido algún acto contrario a ambas. Otro de los ejemplos era que los que estaban bajo potestad, debido a que no tenían una personalidad jurídica y que tenían materiales, no podían tenerla como propietarios, ni tampoco puede cederla, pues la posesión no era algo material, sino un derecho. En el caso de interdictos, Paulo afirmaba que no importaba que para un interdicto la posesión sea justa o con vicio respecto de otras personas, pues cualquier poseedor del hecho de serlo ya tiene más derecho que el que posee. Y otra cita que por aquí estaba, es que, por ejemplo, las personas cuando eran adoptadas no tenían el derecho de poseer las cosas, ya que no tenían una personalidad jurídica y la tenían que
posesión, la tenían que poseer las personas que estaban encargadas de su tutoría. Y también los esclavos, al no tener una personalidad jurídica, todos los usufructos que hicieran aparte de su trabajo eran para el patrón, ya que el patrón era el que poseía propiedad sobre ellos. Y con esto concluimos. Maestra, pues es nuestra exposición. Le enviaremos también la presentación por los medios que nos había indicado. Es todo de nuestra parte. Muchas gracias.